A través de los mundos de ficción, hemos visto algunas de las batallas más brutales de todos los tiempos. En su mayoría, la humanidad siempre sale victoriosa, tanto con enemigos alienígenas, paranormales o incluso las máquinas. Pero de vez en cuando aparece una historia que nos recuerda que nosotros no formamos parte importante en este universo. Razas, criaturas y entidades que han despedazado por completo al humano y que nos han recordado que solamente somos carne, huesos y un montón de ideas estúpidas. Así que prepárate, porque hoy te traigo un listado con algunas de las veces que la humanidad sufrió derrotas horribles, ridículas y brutales en los mundos de ficción. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, ¡comenzamos! ¡Bam! Probablemente la peor humillación zombie en historias de ficción es sin duda la batalla de Junkers. Esta batalla tuvo una lista de errores que es básicamente el manual de cómo no combatir a los zombies en un escenario militar, y esta se lleva a cabo en los sucesos ocurridos en el libro Guerra Mundial Z. La batalla de Junkers fue el primer enfrentamiento oficial a gran escala del ejército de los Estados Unidos en Nueva York, justo al norte del Bronx. Como dije, la batalla salió mal. Error tras error, enfrentábamos algo que no entendíamos, nos confiamos, les faltamos al respeto e incluso hasta la suerte y la naturaleza se pusieron en nuestra contra. Si algún evento puede ser señalado como el momento en el que los zombies destruyeron a la humanidad y se quebró la cadena de mando, sin duda fue durante la batalla de Junkers. Primero, entendamos el contexto. Los primeros brotes de zombies de la guerra comenzaron en China y se extendieron rápidamente por todo el mundo. No existía una cura como tal. Todos los países se culpaban entre ellos y la Vox Populi aún le llamaba la rabia africana. Nadie quería aceptar o creer que enfrentábamos zombies. Pero pronto las cosas cambiarían, cuando los zombies empezaron a llegar a las grandes ciudades durante el invierno. El primer plan de contención fue el de usar a los grupos militares denominados como los equipos Alfa, los cuales se movían en escuadrones de decenas de soldados. Ellos se colocaban de forma dispersa, creando una especie de estrategia híbrida del formato clásico de guerrillas, batallas aisladas y separadas desde puntos tácticos. La estrategia parecía funcionar, ya que los ataques zombies eran en grupos de 50 a 60 zombies, que parecían ser controlados por 12 o 15 soldados bien armados. Al principio, tuvieron un gran éxito, especialmente porque durante el invierno el frío ralentizaba a los zombies, lo cual apoyó bastante a los soldados y les permitía acabar con ellos relativamente rápido. Por lo tanto, su propagación, los brotes de zombies en los Estados Unidos, fueron inicialmente contenidos, tan pronto como aparecieron los equipos Alfa. Lamentablemente la estrategia militar no fue constante y no tenían un plan B. Con la llegada de la primavera llegó el regreso del clima cálido. Los zombies se volvieron mucho más rápidos, activos e implacables. Se movían como bestias, podían escalar paredes, correr a velocidades aceleradas e incluso eran tan veloces que era difícil darles incluso para tiradores expertos. Pronto se extendieron tan lejos y tan rápido que los equipos Alfa fueron despedazados en tan solo unos días. El número de zombies comenzó a aumentar de manera exponencial y lo que se veía como pequeños enfrentamientos de decenas de zombies se convertirían en falanges y falanges que parecían infinitas, llenando todas las calles de Nueva York. Algunos describen que no parecían zombies, parecían tsunamis de cuerpos caníbales que no tenían fin. La ciudad de Nueva York fue invadida. Incluso el gobierno tardó demasiado tiempo antes de declararlo zona de guerra, ya que la batalla de Junkers de forma oficial empezó 3 meses después del Gran Pánico. Era momento de sacar al ejército completo. Se trazó la estrategia y empezaría la cadena de errores que sería la perdición de la humanidad. El primer error fue haber dejado que pasara demasiado tiempo. Ahora enfrentaban a una población aproximada de 9 millones de zombies, y eso tan solo en la zona muerta de Nueva York, el conjunto de cuadras y edificios más infestados de todo el país. El segundo error es que se preparó una táctica militar clásica: emplazamientos de tanques, dispersión con artillería explosiva, barreras y barricadas, francotiradores y algo de apoyo aéreo. Cuando los zombies comenzaron a fluir por la autopista, se disparó en un ataque inicial descargas de cohetes que destruyeron un porcentaje significativo de la primera ola.
pero finalmente causaron pocas muertes. Los zombies estaban con extremidades y torsos despedazados, pero todavía podían avanzar, mientras tuvieran su cerebro intacto. A medida de que los muertos vivientes se volvieron más compactos, los misiles empezaron a perder efectividad y los enjambres de zombies redujeron significativamente la posibilidad de una herida en la cabeza. Parecían tsunamis de cuerpos. A veces ni siquiera se podían distinguir formas humanas, eran enjambres vivientes. El segundo bombardeo provino de la artillería M109 Paladin, estacionada en una colina a la retaguardia de la infantería. Dispararon proyectiles de fragmentación que tuvieron un efecto incluso menor que los misiles. Verán, los ataques de artillería dependen de algo denominado el efecto globo. Es decir, cuando tú disparas artillería a un grupo de humanos, estos no mueren, pero al desangrarse o perder extremidades, el dolor o incluso un estado de shock les hace caer. Pero esto jamás pasará con un enemigo que no siente dolor y sigue avanzando, aunque solo pueda arrastrarse con una sola mano. Después de esto, la infantería y el apoyo aéreo abrieron fuego contra los no muertos, disparando contra los zombies con todo el poderío militar del ejército de los Estados Unidos. Tanques M1, Bradleys, Humvees, morteros y varios helicópteros Apaches y Comanches. Todos ellos mantuvieron el fuego durante varios minutos hasta que se acabaron las municiones. Por cada 50 muertos vivientes que derribaban, 500 más aparecían de la nada, de las casas, alcantarillas, incluso masas de cuerpos de algunos que seguían vivos entre los demás cadáveres y órganos aplastados. La infantería tomó su lugar. Se quedaron luchando contra los muertos vivientes en las proximidades, e incluso había zombies encerrados en las casas detrás de la primera línea de infantería, por lo que también sufrieron bajas por el frente y por la espalda. Algunos soldados podían verlo todo a través de las cámaras montadas. Las hordas se seguían acercando y sus compañeros seguían cayendo, todos devorados vivos. Incluso hay informes de supuestos zombies que no morían cuando les disparabas en la cabeza, algo que puso nervioso a todos los escuadrones. ¿Cómo puedes enfrentar algo que no muere? Sin embargo, esto sucedió porque las balas rozaban el cráneo, no penetraban por completo el cerebro. De nuevo, muchas veces un humano con un roce en el cráneo de una bala es suficiente para deshabilitarlo, tal vez causarle un daño nervioso que provoque que no pueda caminar. Esto no pasará con un zombie, algo que los soldados aterrorizados no tomaron en cuenta. Los aviones de combate F-35 lanzaron el arma de separación conjunta AGM-154, dejando caer cientos de miles de dispositivos explosivos. Era el bombardeo más poderoso que había ocurrido en territorio americano en toda su historia. El bombardeo hizo muchísimo daño. Olas enteras de zombies fueron despedazadas. Y después de que las bombas estallaran, esto resultó en unos momentos inquietantes de silencio. Confundidos, los soldados trataron de recuperarse, pero muy pronto se dieron cuenta que más olas y olas de zombies seguían llegando. En ese momento la batalla se convirtió en un caos absoluto, ya que los soldados en tierra vieron una ola de millones y millones de zombies que emergían de nubes de humo. Las imágenes de satélite todavía mostraban una horda de millones de zombies más que se acercaban de otras partes de Estados Unidos. En un notable acto de desesperación, los mandos mayores ordenaron lo que era inevitable. Era momento de sacar las armas nucleares. Algo que acabaría con las pocas hordas militares que quedaban en el territorio. Pero las explosiones causarían tanto daño a la infraestructura, a los militares y también a los zombies, que el lugar quedaría totalmente radioactivo. Pero ¿qué crees? Muchos de los zombies pueden soportar bastante bien la radiación y seguir avanzando. Mientras los humanos, bueno, no hay mucho que hacer. Los zombies siguieron llegando, desde Manhattan, desde los mares, desde cada rincón de Estados Unidos, dominando por completo a las fuerzas norteamericanas y demostrando con un efecto devastadoramente psicológico que no había nada, ningún arma que pudiera derrotarlos. Todo esto fue visto en cadena internacional y pudimos ver a la más grande nación militar no poder contra estos muertos vivientes. Cuando hablamos de guerras contra las máquinas, todos pensamos sin duda en Skynet, John Connor y Terminator. Pero la realidad es que la peor humillación en una batalla contra las máquinas ocurrió en otra franquicia. Estamos hablando de Matrix,
Y no solamente me refiero a que nos derrotaron en la guerra cuerpo a cuerpo, sino que nos despedazaron en la mente. Para esto debemos remontarnos a lo sucedido en la franquicia de Animatrix, específicamente en algún momento del año 2139. Como saben, la inteligencia artificial había alcanzado su máximo apogeo. Las máquinas tenían su propio continente, el que se llamaba 01, el cual era un continente creado de la chatarra. A pesar de los diversos intentos de las máquinas de llegar a un acuerdo o tregua con los humanos, simplemente el humano, en un acto de arrogancia e incluso en estupidez, decidieron declararles la guerra, algo que nos costaría el fin de la humanidad como la conocemos. La guerra estalló en algún punto a mediados del siglo XXII, cuando las Naciones Unidas lanzaron un bombardeo nuclear preventivo contra 01. Si bien el bombardeo destruyó de forma superficial todo el lugar, las máquinas sobrevivieron, porque el humano aún no entendía que mientras un solo chip siguiera funcionando, ellos seguían siendo mucho más eficientes que nosotros. Algunos creen que se escondieron en búnkers subterráneos, otros que gracias a sus resistentes diseños sobrevivieron a la radiación y al calor, lo que les permitió reconstruir su infraestructura y defensas a un ritmo acelerado, que hizo que los continuos bombardeos nucleares resultaran ineficaces. Algún viejo militar en algún momento dijo que esas malditas tostadoras construían más rápido de lo que nosotros destruíamos. Y parecía que estaba en lo cierto. Después de los ataques, las máquinas resolvieron que la coexistencia pacífica era imposible, así que era momento de tomar medidas bélicas. Movilizaron todos sus recursos para hacer la guerra contra la humanidad. Máquinas de todas las marcas y modelos se reorganizaron en unidades de milicias equipadas con armamento pequeño, incluso armas improvisadas, atacando territorios vecinos y ampliando sus asentamientos sobre los humanos. Una vez recuperadas por completo de los ataques nucleares, las fuerzas militares de las máquinas comenzaron a avanzar lentamente hacia el exterior, desde el Oriente Medio, logrando avances significativos en Europa del Este. La mayoría de los registros fueron borrados. Ellos sabían que parte de lo que hace eficiente al humano es aprender de la información disponible. Así que todas las inteligencias artificiales se encargaban de que nada quedara grabado ni en cámaras, ni en discos duros, ni en ningún tipo de código cifrado. En cuanto al campo de información y cibernética, ya habíamos perdido. Estábamos ciegos en cuanto al ego, pero también en cuanto a la información. Algunos pocos sobrevivientes aseguraron que tomaron la zona del territorio ruso en tan solo un año, algo que jamás había sido logrado por ningún ejército de la humanidad, especialmente por el factor de la naturaleza. Pero como ustedes saben, el frío no afecta a las máquinas, no completamente. También muchas naciones fueron obstaculizadas por el hecho de que la mayoría de las bases industriales en el planeta dependían del 01. Muchas naciones se rindieron rápidamente, ni siquiera por el factor bélico, sino simplemente por el factor económico. Las principales naciones estaban furiosas porque los países de segundo y tercer nivel ni siquiera pelearon, simplemente entregaron sus territorios. Algo que algunos calificaron como una herejía, una traición a la humanidad, pero que en perspectiva salvó demasiadas vidas humanas ante una extinción que parecía inminente. Incapaces de detener el avance inicial de las fuerzas de 01, que habían crecido en tamaño y fuerza considerable, las Naciones Unidas decidieron implementar la Operación Tormenta Oscura, el momento clave que definiría el fin de la humanidad. En unos apuntes del diario del coronel Willink, él mismo describe que las máquinas nos vencieron después de que nosotros mismos nos vencimos destruyendo nuestra atmósfera. Esta operación implicaría nanorobots desplegados mediante lanzamiento aéreo con bombardeos de gran altitud que se multiplicarían y cubrirían la Tierra con espesas nubes artificiales en la atmósfera. Así, destruiríamos el cielo, tapando el sol. Claro que esto también impediría el uso de la energía solar para nosotros mismos. La Operación Tormenta Oscuras inició a escala global y la humanidad movilizó sus fuerzas para una contraofensiva masiva. Tras el despliegue de los nanorobots, también condenamos a casi todas nuestras plantas y animales. Algunos aseguran que esto mató parte de nuestra humanidad desde un principio. Hay que decir que los ejércitos de las máquinas al instante sufrieron una tremenda falta de energía. Era nuestra oportunidad, o eso creíamos. Después de esto, se movilizó una fuerza militar multinacional de la ONU para enfrentar el avance de los ejércitos de las máquinas. La contraofensiva humana utilizó una amplia gama de armamento, incluidos
plataformas de artillería, cañones de pulso electromagnético, exotrajes mecanizados y ataques de oleadas humanas por parte de fuerzas de infantería. Inicialmente las máquinas sufrieron bajas catastróficas, o eso parecía. Estábamos ganando, ganábamos terreno, los vimos caer, pero todo en el fondo era una ilusión. Durante el transcurso de la guerra, las máquinas ya habían comenzado a descartar sus apariencias humanoides, buscando una forma más efectiva de combate, más rápidos, más destructivos. Modelos de combate especialmente diseñados que tenían una apariencia grotesca. Las grandes cantidades de máquinas humanoides civiles y de servicios públicos que servían como infantería ahora estaban apoyadas por enjambres de máquinas en formas de insectos y cefaloides. Eran mucho más eficientes. Así nacerían los conocidos centinelas y cosechadores, que además no necesitaban depender de la energía solar. La contraofensiva humana poco a poco fue perdiendo fuerza. Como resultado, las ventajas iniciales proporcionadas por el poder de fuego humano disminuyeron. Algunos testigos comentaron que al inicio la contraofensiva tiraba tantas balas y explosiones que veíamos a las máquinas caer, pero seguían avanzando. Después de un tiempo y de la evolución de sus modelos, tirábamos tantas balas y fuego y ya no caían, pero seguían avanzando. Eventualmente las máquinas dominaron tanto territorio que llegaron hasta los centros de la ONU, destruyendo todas las bases y todos los líderes militares. Utilizando armas avanzadas y tentáculos de combate, la humanidad sufrió una fuerza devastadora. El rumbo de la guerra había cambiado y estaba a favor de las máquinas. Cuando el conflicto entró en su fase final, la humanidad estaba siendo abrumada en todos los frentes. Además de esto, en algún punto las máquinas desataron una serie de armas biológicas sobre la humanidad, induciendo aún más el caos y la miseria. Al fin y al cabo, nosotros solamente éramos carne y huesos. Éramos tan frágiles y nuestra carne se pudría tan rápido que jamás tuvimos una maldita oportunidad. Eventualmente los líderes de las naciones restantes convocaron una cumbre de paz. Allí las máquinas nos jugarían una treta letal y explotarían a cada uno de los líderes de la humanidad. Era el final. Ahora las máquinas oficialmente habían ganado y nosotros nos habíamos convertido en su fuente de energía. El universo de Warhammer es un territorio que no me gusta explorar tanto, a pesar de que creo que tiene una increíble cantidad de historias emocionantes y algunos de los guerreros, demonios y alienígenas más brutales de la ficción tiene el síndrome Bloodborne. El producto es bellísimo, pero sus seguidores, bueno, solamente te hacen odiar la franquicia. Pero, navegando entre los mundos de combates de la humanidad en Warhammer, tiene una de las historias más extrañas, aterradoras y misteriosas, y debería decir hasta incompletas. Y como este video va de las derrotas más brutales de la humanidad, al principio parece que no encaja aquí, pero entre más analizas las teorías y comparas los misterios, en realidad te das cuenta de que este combate sí lo ganamos, pero puede entrar sin problema en este listado. Es momento de hablar de los Cenocidios de Rangda. Los Cenocidios de Rangda fue una serie de 3 campañas de la Gran Cruzada. Para la gente que no entiende de Warhammer, tenemos a la raza de la humanidad conquistando territorios inexplorados y totalmente violentos en el universo. Las hordas de la humanidad y sobre todo los soldados imperiales son guerreros fuertemente armados, con armaduras de combate que los hacen super soldados, algunos con habilidades dignas de un Doom Slayer. Estas fueron llevadas a cabo contra la raza Xenos, conocida como los Ragdan. Esta guerra fue la más terrible de las libradas antes de la herejía de Horus, y no le tomaría a la humanidad una, sino 3 campañas para poder derrotar a estos seres casi inexplicables. Hay que decir que de ellos se sabe muy poco, y en mi opinión, más que una victoria fue una derrota, porque en ese punto nadie pensaba que alguna raza tuviera alguna oportunidad contra las legiones del emperador, pero las cosas se complicarían bastante rápido. La orden era directa, conquistarlo todo. Cuando las flotas expedicionarias imperiales de la Gran Cruzada habían atravesado por fin la franja oriental de la galaxia, un lugar que es básicamente como el Triángulo de las Bermudas del espacio, atrajeron la atención de los Rangdan, una especie alienígena de tan macabro poder y tecnología que durante un tiempo parecía que el imperio había encontrado su perdición. Hay que aclarar que hay mucho misticismo alrededor de esta raza. Algunos lo describen como una raza alienígena sumamente avanzada, otros como demonios desconocidos, e incluso algunos dicen que son seres lovecraftianos. Pero la mayoría de los registros son clasificados, incluso por la misma cruzada del emperador. Se piensa que la cantidad de oleadas que enfrentaron los soldados del este y norte provocaron pérdidas que no serían superadas sino hasta la herejía de Horus,
hablamos de millones de soldados imperiales. Esta guerra fue de las más terribles de todas hasta aquel momento. Flotas expedicionarias enteras fueron arrasadas, aniquiladas sin quedar un solo sobreviviente. Mundos enteros fueron devastados, docenas de legiones titánicas fueron destruidas y al final legiones de marines espaciales se perdieron para siempre en el espacio, demostrando dos cosas. Una, que el Imperio y el Emperador sí pueden ser derrotados, y dos, que Rangda era la fuerza del espacio más aterradora a la que nadie debía hacerle frente. Y se cree que el Emperador tuvo que hacer uso de un poder arcano, una prisión estelar que puede encerrar cualquier amenaza. Colocó a los líderes más fuertes y principales de estos alienígenas, con la oportunidad de que una vez con esto fueran devastados más fácilmente. Se supone que la batalla ahora sería pan comido, pero en realidad tampoco fue así. Después de detener sus imparables victorias e iniciar una inevitable derrota, la mancha de los senos de Rangda debía ser purgada completamente. Los humanos comenzaron una purga espacial encontrando a cada una de sus tropas para castigar a esta raza. Para ello, se envió grupos especiales, la élite de la élite, los lobos espaciales y los ángeles oscuros. Estos últimos se lanzaron sobre sus enemigos y rompieron su fuerza en innumerables batallas contra ellos. ¿Cómo era posible que a pesar de haber sido mermados y de haber derrotado a sus guerreros más potentes, simplemente aún no se podía acabar con los Rangda? Solo las estrellas saben la verdad. Pero el conflicto no terminaría hasta muchos años después. También, debido a las grandes pérdidas sufridas por los Ángeles Oscuros, la mayoría del organigrama de poder se desarmó por completo. Ellos habían sido los soldados más poderosos hasta el momento, pero fueron casi aniquilados. Las cadenas de mando tuvieron que ser modificadas, por lo que una especie de raza tecnológica avanzada de seres Lovecraftianos había cambiado por completo los planes del Imperio. Esto había provocado que los enemigos de la Legión esbozaran una sonrisa en la oscuridad. Todas las razas y todos los reinos descubrieron que el emperador no era invencible. Todavía hay muchos misterios acerca de este combate: cómo eran, qué tecnología poseían, por qué le costó tanto trabajo a una entidad como el Gran Emperador detener estas fuerzas, qué sucedió con ellos, ¿realmente están exterminados? ¿Qué papel jugaron los primarcas en todo esto? Mucho de esto debe ser confuso para ti, especialmente si no eres seguidor de la franquicia. Pero la única duda importante que debes tener en tu conocimiento es ¿por qué existe tanto misterio y tantos secretos en lo que debería ser recordado como la mayor victoria de todos los tiempos en la Legión de la Humanidad? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué las fechas no concuerdan? ¿Qué fue lo que en realidad pasó? En los números está marcado como una victoria, pero en la mente colectiva fue vista como una masacre sin explicación. Esta batalla viene siendo algo así como la guerra de Vietnam del emperador de la humanidad. Chicos, con esto empezamos una nueva saga de videos, una nueva temática, una sección para el canal donde hablaremos de las peores y más brutales derrotas de la humanidad en los diferentes mundos de ficción. Demonios, aliens, seres Lovecraftianos, máquinas, lo que sea. ¿Cuál historia crees que debería estar en la siguiente sección? Por favor, pónmelo en la caja de comentarios. Solamente podemos decir, hoy perdió la humanidad y esto fue Cthulhu TV. Chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Recuerda que he resumido muchos de los elementos principales de estas tres batallas, especialmente con la de Warhammer, tratando de traducir todo el idioma extraño que manejan en su lore para que la gente que no es tan fanática de Warhammer entienda más o menos de qué iba el concepto. Pero si quieres hacer alguna corrección con esta, con la batalla de las máquinas o incluso en el combate de Guerra Mundial Z, la batalla de Junkers, por favor, siéntete libre de ponerlo en la caja de comentarios. Quiero agradecer como siempre a todos los miembros del canal que gracias a su apoyo podemos seguir creando contenido todos los días. Gracias por los superchats, por los stickers y por seguir creyendo en Cthulhu TV. Y para toda la gente que nos quiere apoyar pero no puede hacerlo de forma económica, no se preocupen. Me conformo con que se suscriban, compartan los videos y me sigan en todas mis redes sociales. Recuerda que subimos videos durante toda la semana, que ya estamos haciendo streams en la otra plataforma y que seguimos con todo para hacer la comunidad de mundos de terror, de ciencia ficción y de horror cósmico de habla hispana más grande que existe. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video. Bye.